mucho. Hace muchos años me di cuenta que cuando me invitaban a predicar iglesias donde ya me conocían, decían, bájale, bájale, porque grita mucho, bájale, bájale. Y siempre corren a bajarle al volumen. De seguro, todos los elogios que dijo el hermano pastor, seguro estoy que estaba hablando del Espíritu Santo, porque Él hace todo. Quiero agradecerle al Espíritu Santo esta oportunidad que nuevamente me da de estar aquí para intentar compartirles la palabra del Señor. Y agradezco también al pastor Agustín esta invitación. Que Dios bendiga su vida, su ministerio, a su familia, y bendiga esta congregación que Él está pastoreando con amor. Quisiera que abrieran su Biblia, por favor, ahí en Colosenses. Alabado sea el Señor. En algunas iglesias, los domingos tienen un evento que se llama Escuela Dominical. Y quiero que en esta hora tengamos una especie de escuela dominical donde podamos aprender, podamos meditar, podamos reflexionar en la palabra del Señor. Si quiere tener una escuela dominical, ¿sí? ¿Sí o no? Muy bien. Filipenses capítulo 2, alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 2, el verso 12 y el verso 13. Lo leo en voz alta y me siguen con su vista. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre que crea todas las cosas, de Jesucristo su Hijo unigénito, que nos amó y nos compró con su sangre, y del Espíritu Santo que hace las veces del Padre y del Hijo. Su palabra dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero que cierres tus ojos. Yo voy a orar por ti. Espíritu Santo, es la hora de tu poder. Yo te ruego que quites toda perturbación, toda distracción, todo desánimo, todo desaliento, todo lo que no provenga de ti, quítalo, Espíritu Santo, porque tú vas a hablar. Hazme a mí a un lado, porque este lugar es santo y tu palabra es santa, y yo no lo soy. Hazme a un lado a mí y habla tú. En el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte. Todo lo que no sembraste tú en los corazones, en las mentes, arráncalo, desarráigalo. Yo sé que tus ojos nos miran. Yo sé que tus oídos nos escuchan, nos oyen. Tus párpados nos examinan, nos contemplan. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Que ninguno se pierda, que ninguno se aparte, que ninguno se aleje. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que trabajemos con la Biblia, porque hay veces que algunas personas no leen la palabra del Señor en su casa ni en sus tiempos libres. Y el Señor nos mandó a nosotros que escudriñáramos la palabra del Señor. Pero a veces el enemigo de nuestras almas, que quiere que nos perdamos, que nos alejemos del Dios, nos pone distracciones, nos pone perturbaciones para que no leamos la palabra, para que no la escudriñemos, para que no oremos. Nos pone tantos tropiezos, tantos obstáculos para que no meditemos en la palabra, para que no nos metamos en oración. A mí me pasa seguido y lucho por hacerlo, porque
un pastor, un predicador o un profeta como este servidor también se puede perder, se puede ir al mundo, se puede alejar de Dios. Jesús dijo que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, nosotros tenemos que aprender la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de un sueño que marcó mi vida y mi ministerio, que lo he platicado aquí 1 o 2 veces o 3 veces. Levante su mano el que se acuerda de ese sueño. Algunos. Se los voy a volver a platicar rápidamente. Y la próxima vez, si el Señor me permite que venga, les voy a preguntar otra vez, ¿cuántos se acuerdan de ese sueño? Porque es muy importante. Porque Dios también a nosotros nos habla a través de sueños. Hay sueños inspirados por Dios, donde Dios te habla por sueños. Pero hay sueños también donde son inspirados por el diablo. Si tuviste una vivencia de pecado en el día, viste una película de espanto, de terror, vas a tener sueños diabólicos. Si te juntaste con perversos, con malvados, vas a tener sueños del diablo. Pero si tuviste cosas de Dios, vivencias de Dios, palabra de Dios, Dios te puede hablar en sueños, sueños que Él te inspira para enseñarte. Hay personas que sueñan que están volando y se acaba el sueño y dicen, ay, era un sueño. Sueñan que van volando y están tan contentos, tan entusiasmados porque sueñan que van volando. Y se acaba el sueño y dicen, ay, era un sueño. Hay gente que sueña que se halla tesoros, que se sientan por ahí en algún árbol o en algún lugar y algo les cala y empiezan a escarbar y se hallan dólares y joyas y dinero y se hallan riqueza. Pero despiertan y dicen, ay, era un sueño. Entonces, es bíblico que Dios te hable por sueños, porque la palabra de Dios dice que Dios le habla al hombre en diferentes maneras, de diferentes formas. Tengo un mensaje ahí que lo he predicado una vez. No lo voy a predicar hoy, pero cómo me gusta ese mensaje. Un día, no muy lejano, se lo voy a predicar, porque deben de escucharlo. Es muy edificante como este que les voy a predicar. Entonces yo tuve un sueño cuando estábamos de pastores en Castaños, Coahuila, cerca de Monclova. Y yo en ese sueño me encontraba en mi realidad del sueño y estaba yo en un castillo, de esos que hay en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra. Hay castillos con más de 200 habitaciones, hay castillos con más de 800 habitaciones, grandes jardines, caballerizas, bueno, muchos criados, grandísimos. Yo estaba en un castillo de esos arriba y andaba caminando en las murallas del castillo, pero no me caía, sabía hacerlo. Y ahorita te voy a explicar por qué ese sueño lo predico donde quiera que me invitan a predicar y lo he repetido varias veces en los mismos lugares. Te voy a explicar por qué. Total, yo andaba en el castillo. Los castillos tienen picos y torretas, canales a los lados. Y yo andaba en las bardas, caminando, jugando en el peligro, divirtiéndome. Así andaba yo. Decía yo, ahora voy a correr, a agarrar aquella torre. Y me encarreraba y daba un salto y llegaba a la torre. No me caía, no me tropezaba, porque lo sabía yo hacer. Decía, ahora voy a saltar el canal. Y me encarreraba y saltaba el canal y llegaba al otro lado. Andaba por las murallas en el peligro. Jugaba que me caía, que me tropezaba, porque lo sabía hacer. Pero de repente me habla el Espíritu Santo y me dice, voltea para atrás, siervo. Y cuando yo volteé hacia atrás, venía una larga fila de personas imitando lo que yo estaba haciendo. Pero cuando trataban de imitarme, se caían al abismo, se resbalaban. Y como estaba en mi realidad del sueño, todavía no sabía que era un sueño, yo me desesperé y le grité a Dios llorando,
Señor, se están perdiendo, se están cayendo. Y me dijo, sí, se están cayendo y se están perdiendo porque ellos quieren hacer lo que tú haces, pero no saben cómo. Tú no te resbalas, no te caes, porque sabes hacerlo, pero ellos no saben cómo no caer. Ellos no saben cómo salvarse. Ellos no saben cómo estar firmes. Tú no te caes porque eres hábil, eres diestro, pero ellos no saben cómo. Enséñales a que no se caigan. Enséñales a que no se pierdan. Y entonces, cuando se acabó el sueño, yo me fui a orar. Yo me acuerdo que era mucho tiempo el que estaba orando, pero con mucho llanto, porque ese sueño marcó mi vida. Yo vengo de parte de Dios a decirte cómo puedes tú estar firme en el camino de Dios. Porque hay gente que no está firme. Hay gente que se aparta, que se pierde, que desertan, que se rebelan, se desaniman, se desalientan y no perseveran. Y están en peligro de morir sin Cristo, caídos. Y están en peligro de que Cristo nos sorprenda en cualquier momento con su venida y los encuentre a ellos fuera del camino de Dios. Por eso la palabra dice, el que mire, el que crea que está firme, mire que no vaya a caer. Tú estás aquí en esta hora porque Dios quería que tú escucharas esto. Vas a escuchar a otros predicadores que te van a decir otras cosas, que te bendicen, que te edifican. Pero en esta hora tú estás aquí para que tú escuches, para que tú sepas cómo evitar estar en esa larga fila de los que se alejan y se apartan de Dios. Cualquier persona que se aparta del camino de Dios no le va bien, no le va bien. La palabra dice, ¿quién se ha apartado de mis caminos y le ha ido bien? Todo aquel que se aparta de los caminos de Dios le va mal. Y te estoy diciendo eso no para que tengas ese temor de porque yo te lo estoy diciendo estés aquí. No, no. Aunque no lo creas, es verdad. Cualquier creyente que se aparta de los caminos de Dios le va mal. Yo lo he visto. Tengo 43 años de creyente. 43 años de predicar el evangelio. Que no he visto, que no he oído, de que no me he enterado. Entonces, esa larga fila de personas en el sueño se perdía de mi vista, era muy larga. Todos querían andar arriba del castillo haciendo lo que yo hacía, pero cuando intentaban invitarme, se caían y gritaban, ayúdanos, no queremos caer, sálvanos. Y eso me llenó de temor. Y le reclamaba a Dios, Señor, se están cayendo, se están perdiendo. Sí, es que ellos quieren ser como tú, no caer, no resbalarse, pero no saben cómo. Enséñales. Una cosa que te va a ayudar a que no te caigas nunca, a que nunca te alejes, a que nunca te pierdas, a que nunca te desanimes, que va a haber desánimo, sí hay desánimos. Pero algunos se quedan en el desánimo y luego se alejan y luego se desvían o se pierden. Una cosa que te va a ayudar siempre es a que aprendas a tener temor a Dios. Hay un proverbio que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a tener temor a Dios. A veces visito algunas iglesias, me están invitando otra vez allá a Monclova, a Castaños, Coahuila. Y una pastora me ha llamado para hablarme de una familia y de un miembro donde este hombre no se afirma, siempre es de doble ánimo, siempre está diciendo, mi esposa no me ayuda, mi esposa no me apoya, y siempre está diciendo eso. Ya se ha salido del camino 2 o 3 veces. Quiere decir que le falta poco para apartarse y alejarse más.
Es un hombre, anoche hablaba con la pastora de él y él declara, es que soy un cobarde. Dígamelo, pastora, dígame que soy un cobarde. Dice la pastora, yo no te lo voy a decir, tú lo sabes. Pero siempre está desanimado, está desalentado por las salidas que ya se ha dado. Está más para afuera que para adentro. ¿Por qué ese hombre está así? Y algunos en algunas congregaciones están así. Porque no han aprendido a tener temor a Dios. Nosotros tenemos que salir de aquí en esta tarde teniendo temor a Dios. Si tú tienes temor a Dios, es un temor reverente, respetuoso. Como cuando yo les decía a mis hijos que estaban pequeños, cuando regrese de trabajar, si el cuarto de ustedes no está arreglado, va a arder Troya. ¿Qué quiere yo decir con eso? Me voy a enojar, me voy a molestar y los puedo castigar si el cuarto no está arreglado. Cuando venía el ogro, cuando venía su papá, decían, ándale, Ani, arregla el cuarto porque mi papá va a venir y dijo que si no lo arreglábamos iba a arder Troya. Estaban entendiendo que si no me obedecían, yo me iba a molestar, yo me iba a enojar. El enojo de Dios es justo. El amor de Dios, su gracia nos sostiene, nos sustenta. ¿Por qué tenemos que tener temor a Dios? Por ejemplo, indispensable para el temor a Dios es el reconocimiento eterno de su santidad, justicia y rectitud. Debemos tenerle temor a Dios porque es santo. Una vez yo sentí la presencia de Dios tan cerca, como que Dios estaba ahí en la pared. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. Yo le decía a Dios, quiero más de tu presencia, quiero más, quiero más. ¿Por qué no me das más? Dame más de tu presencia. A veces no sabe uno lo que pide. Y entonces fui sintiendo su presencia a tal grado que le decía yo a Dios, ya no, por favor, ya no quiero. Y dice, pues no, que querías más. La presencia de Dios te santifica, te vivifica o te mata. Entonces hay que tener temor a Dios porque es santo. Hay que tener temor a Dios porque sus ojos nos ven día y noche. Sus ojos nos ven y sus párpados nos examinan. Hay que tener temor a Dios porque todo lo oye, todo lo escucha, todo lo mira, todo lo contempla. A veces se nos olvida en la omnisciencia de Dios. Se nos olvida que Él nos oye lo que hablaste. Se nos olvida que Él escuchó lo que dijiste. Se nos olvida que Él te está mirando, que Él te contempla, que Él te contempla. Por eso a veces vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, porque se nos olvida que Dios nos mira, sus ojos nos ven, sus párpados nos examinan. Se nos olvida que escuchó lo que hablaste, el chisme que dijiste, la calumnia que inventaste o que dijiste. Se nos olvida que Dios te escucha. Y por eso a veces hacemos lo que queremos. Debes tú de considerar que Dios todo lo ve y todo lo escucha, todo lo examina. La Biblia dice que el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El temor a Dios es una bendición grande. El temer a Dios, hermanos, es respetarlo. Prepare su Biblia, porque Dios le va a enseñar con la Biblia. El temor a Dios es respetarlo con santo temor y reverencia. Honrarlo como Dios, es decir, respetar a Dios como lo que es, a causa de su gloria y santidad. Por eso dice la palabra del Señor, ocúpate de la salvación con mucho temor y mucho temblor. Es decir, que cuides tu salvación porque te puedes perder. Hay unos que piensan, que creen que la salvación no se pierde.
No, la salvación no se pierde porque es un estado, es un estado. Por ejemplo, Estados Unidos siempre va a ser Estados Unidos. México siempre va a ser el país de México. Y cualquier nación, cualquier país siempre va a ser Francia, siempre será Francia. Inglaterra siempre será Inglaterra porque son estados que ahí están. Igualmente, la salvación es un estado, no se pierde. El hombre es el que se pierde. Entonces, por ahí, cuentan de un hombre que vendió su riqueza para ir a un país lejano, creo que fue un país africano donde hay diamantes, o la India. Y vendió todo lo que tenía, sus bienes, para comprar un diamante que superaba a toda la riqueza que él tenía. Y cuando venía en el barco de regreso con su diamante, que valía mucho más de lo que había vendido para comprarlo, venía en el barco jugando, aventaba hacia arriba y hacia abajo el diamante. Y alguien conocedor le dijo: oiga, señor, ¿no se da cuenta de lo que está en sus manos? Sí, cómo no. Se le puede caer al mar, puede perder ese diamante y vale mucho. Muchos dólares vale ese diamante. Yo os conozco de joyas, de piedras preciosas. No, no pasa nada. Y se le cayó el diamante en el mar y nunca lo pudo rescatar. Así es la salvación. Si no la cuidas, se te puede perder. Te puedes perder tú. Por eso el Señor nos habla, dice que cuidemos nuestra salvación con mucho temor y temblor. Éxodo 19:16, por favor, ahí. Éxodo 19:16. Por ejemplo, cuando los israelitas vieron en el monte Sinaí manifestarse a Dios y su poder. Gracias. Vieron truenos y relámpagos. Escucharon cuando Dios se manifestó ahí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice que el pueblo se estremeció cuando escucharon muchos truenos y muchos relámpagos. Es como aquí cuando llueve, los niños se esconden debajo de la cama, se esconden debajo de la mesa, dejan su cama y su cuarto y se van a esconder con papá y mamá porque tienen miedo. Imagínate lo que estaba pasando en el monte Sinaí. Era un ruido de bocina ensordecedor. Y una nube muy espesa estaba sobre el monte. Todo el pueblo, al observar y oír el ruido ensordecedor de la bocina, que iba en aumento, el monte temblaba y toda la gente se estremeció. Temblaba, se oye mejor. Moisés dijo, Hebreos 12:21, Hebreos 12:21, Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Por qué? Por lo que estaban viendo y escuchando en el monte. ¿Quién no se asusta cuando ve un relámpago y escucha un trueno? A todos nos pasa. Imagínate en ese monte que los truenos y relámpagos iban en aumento. El ruido de la bocina iba en aumento y ensordecedor. Y Moisés dijo: estoy espantado y estoy temblando. Deuteronomio 5:29 dice Dios: ¿quién diera que tuviese buen corazón y que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Una persona que tiene temor a Dios tiene muchas posibilidades de que le vaya bien en la vida. He conocido creyentes, como te decía, que en diferentes iglesias los pastoreé, les he ido a predicar, pero algunos se apartaron. ¿Sabes qué? No les está yendo bien. ¿Por qué? Porque se apartaron, se alejaron.
no tuvieron un temor de fidelidad a Dios para ser fiel. Y se cumplió la palabra donde dice: ¿quién se ha apartado de mis caminos y le ha ido bien? Entonces, aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel en Deuteronomio 5:29. Y dice Dios: ¿quién diera que tuviesen buen corazón y que qué? Que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien, les vaya bien. Cae la cabeza, que es el hombre, que es el papá, y al rato cae la esposa, y al rato caen los hijos, y esa familia se vuelve un desastre. Yo he visto esas familias caer por haberse olvidado, por haberse alejado de Dios, porque no tuvieron temor a Dios para serle fiel. Se perdieron los hijos, se perdieron las hijas. Yo me acuerdo de un matrimonio con 2 hijos. Tenían un hijo pequeño como de 4 años, 3 años, que se enfermó del hígado, tenía inflamado. Oré por él y Dios lo sanó. Pero su mamá nunca se quiso convertir. Su papá nunca se quiso convertir. Se les murió el hijo. La muchachita, cuando ellos incursionaban en el camino del Señor, llevaba su panderito, la niña. Llevaba su panderito, la niña. Pero al ver que no había apoyo y cobertura de su papá y de su mamá, la jovencita se fue alejando de Dios. La embarazó un hombre y la botó. La embarazó otro hombre y la botó. La embarazó un tercer hombre y la botó. Y se fue por ahí a una ciudad del norte. ¿Por qué? Porque sus padres no cuidaron el acercarse a Dios, no tuvieron temor a Dios, porque la niña no encontró apoyo en su padre y en su madre. Y son familias que van quedando en desastre, en catástrofe, en tragedia, porque no permanecieron en los caminos del Señor. Si tú estás en Cristo, estás viviendo tu mejor época y tu mejor tiempo en el camino del Señor. Por eso aquí Dios está haciendo hincapié. Quien diera, está diciendo, está hablando Dios, quien diera que tuvieran buen corazón, que me temiesen y guardaren todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre. Desde que yo conozco a Cristo, y a ti te debe de pasar lo mismo, me ha ido bien. Sí, he tenido luchas, por supuesto, he tenido pruebas, enfermedades, desánimos, ataques del diablo, pero me va más bien que cuando estaba en el mundo. Y a usted debe de irle mejor que cuando estaba en el mundo. Alabado sea el Señor. Andan muy serios ustedes, ¿qué les pasa? ¿No los conocía así? ¿Qué tienen o qué? Bueno, el genuino temor al Señor, escucha esto, el genuino temor al Señor hace que los creyentes pongan su fe y confianza solo en Él para salvación. Porque si no fuera así, estaríamos creyendo en cualquier religión. Hay gente que le tiene más temor a la religión y a la Virgen que al que puede matar y al que puede quitar la vida. En cualquier filosofía, en cualquier ídolo que te pusieran enfrente. Pero cuando solo tienes temor a Dios para salvación, nada contra Dios, nada más temible que Dios. Antes nos decían, te va a castigar la Virgen. Mentira. Te va a castigar la Virgen. Mentira. El único que te puede castigar y te puede reprender es Dios. Dios castiga o no castiga. La Biblia dice que Dios castiga. Una vez escuché yo a un predicador argentino que dijo textual y categóricamente que Dios no castigaba. Entonces, si Dios no castiga, pues no es padre. Un padre castiga a sus hijos cuando lo necesitan.
Un padre disciplina a sus hijos cuando es necesario. Y yo te puedo demostrar con la Biblia que Dios castiga, que Dios disciplina. Entonces, cuando vieron a Dios que abrió el mar rojo para que pasara el pueblo, y luego los egipcios hicieron lo mismo y que fueron ahogados, dice que el pueblo tuvo temor y le creyeron a Jehová. Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Unas veces tuvieron temor, cierto. Unas veces tuvieron temor, pero otras veces dejaron de tener temor a Dios. Cuando tenían temor a Dios, les iba bien, tenían victorias. Pero cuando dejaban de tener temor a Dios, les iba mal. Les iba mal. Temer a Dios implica reconocer que Él es un Dios que está enojado contra el pecado y que tiene el poder para castigar a los que transgreden sus justas leyes, tanto en este tiempo como en la eternidad. Salmo 76:7. Dice este Salmo 76:7: Tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Va a llegar un tiempo en que Dios se va a enojar. Ahorita estamos viviendo en el penúltimo tiempo en el cual Dios trata con la humanidad, que se llama gracia, donde gozamos de su paciencia, gozamos de su misericordia, gozamos de su gracia, de su compasión. Pero va a llegar un tiempo en que Dios se va a enojar con la humanidad y vamos a tener un juicio y los pecadores serán reprendidos, serán castigados. Dios se va a enojar. ¿Por qué? ¿Por qué se va a irar Dios? Porque rechazaron a su Hijo y porque no les importó la salvación ni la muerte y la sangre que derramó su Hijo. Por eso Dios se va a enojar. Un día, ¿cómo te explico esto? Un día corrió mi hija pequeña. Papá, córrele. Un borracho aventó a Isaac, a mi hijo. Pues me enojé. Mi sangre, mi hijo. Ya vemos padres que decimos: a mis hijos nadie me los toca. No, si a mí tampoco. Y mi hija me dijo: papá, córrele. Un borracho aventó a Isaac. ¿Sabes qué hice? Agarré un quemador de discada de aluminio y salí a partirle toda su chapa y nunca se me acercó. Fue una reacción carnal. ¿Qué hice yo? Defendí a mi hijo y le decía al tipo: ven. No, pues ¿cuándo se me iba a acercar? ¿Cuándo se me iba a acercar? El quemador de discada estaba vuelo, yo ahí en la esquina así. ¿Tú crees que Dios no va a defender a su hijo? Cuando alguien se mete con tus hijos, tú te enojas, te ofendes. Uy, una madre, una mamá que le tocan a sus hijos, se pone como una osa feroz. Ya no es el oso, ahora es la osa. O una mujer que ama a sus hijos y se los tocan. No, hombre, la mujer se descoca y se desgreña el que se meta con sus hijos. Igual un hombre. Le tocan a sus hijos y se enfurece. Ponte a pensar en Dios. ¿Por qué Dios se va a enojar? ¿Por qué se va a irritar? Porque rechazaron a su hijo. Lo lastimaron, lo ofendieron, se metieron con su hijo. Cualquier rechazo duele. Cualquier desprecio duele. Imagínate el de su hijo. Por eso su juicio y de condenación al infierno va a ser justo. Por eso cuida tu salvación, para que el día del juicio te vaya bien a ti, te vaya bien a mí. Dice el Salmo 76:7. Ya lo leímos, ¿verdad?
Temible eres tú, y ¿quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, temieron al Señor, trataron de esconderse de su presencia por su pecado e impureza contra su santidad. Dejaron de ser puros, dejaron de ser santos. Si hay una cosa que yo le temo a Dios, ¿sabes qué es? El día del juicio. Yo tengo mucho miedo a ese juicio. Por eso trato de andar bien, trato de andar recto, trato de andar en equilibrio, trato de andar en obediencia, porque yo no quiero que el día del juicio me vaya mal. ¿Qué razones hay para temer a Dios? Salmo 33, 6 y 9. Salmo 33, 6 y 9. ¿Qué razones hay para el temor a Dios? Se le debe temer a causa de su poder creativo de todas las cosas y todas las personas. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, él junta como un montón las aguas del mar. Es decir, yo no sé lo más grande de Dios que tú hayas visto. No sé qué sea lo más grande de Dios que hayas visto. Una montaña, un río, un árbol enorme. Por el hecho de que tú contemples algo que Dios creó, debes de tener temor a Dios. Decir, gloria a Dios. Qué grande es el océano, qué grande es el mar. Qué hermosa montaña, qué hermoso desierto, qué hermoso árbol. En base a su poder creativo, debemos de tenerle temor al Señor. En la historia de Jonás, busque ahí Jonás, por favor. ¿De qué también yo lo busco? Jonás. Hay una historia muy hermosa. Jonás, capítulo 1. En la historia de Jonás, escucha esto. Cuando Jonás desobedeció a Dios, en vez de embarcarse e ir a Nínive, se embarcó a Tarsis. Te voy a contar una cosa que me pasó a mí como profeta. ¿Quieres escucharla? Eso sí quieres escuchar, ¿verdad? Muy bien. Una vez, un domingo, como hoy, pastoreaba el Lerdo y todo el día me propuse ayunar. En la mañana en la iglesia hubo derramamiento del Espíritu Santo. Hice muchas cosas. En la tarde fui a una iglesia a predicarle a una esposa de pastor que yo lo vi que ella engañó a su esposo. Yo lo vi. Si yo lo vi y no soy Dios, imagínate nuestro Padre Dios que todo lo ve. Me fue mal en esa iglesia, me fue mal. Terminé en el suelo, humillado. No me quería levantar. Le dije, esposa de pastor, arrepiéntase. No la estaba exhibiendo ni ridiculizando, pero yo viví eso. Y me dijo, no es cierto. Le dije, estoy mintiendo. Usted está mintiendo, no es cierto. No estoy mintiendo. Yo la vi a usted con fulano de tal. Total no quiso creerlo y me fue muy mal. Y toda la prédica me la pasé acostado, triste. El profeta estaba triste por lo que dijo y rechazado. Yo le decía a Dios allá en mi casa, ¿cómo pude hacer eso, Señor?
¿Cómo pude hacer eso? El pastor es un buen hombre y es mi amigo. Y si tú no fuiste, fui yo el que lo dijo. Es que en esa iglesia no me temen. En esa iglesia no tienen temor a mí. Señor, pero hice sentir mal al pastor y es mi amigo. Y su esposa dijo que yo mentía. No te preocupes. Yo hice que lo hicieras y que lo dijeras. Porque en esa iglesia no tienen temor a mí, no me temen. Y Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia que aprenda a tener temor a Dios. Que cuiden su boca, que cuiden su lengua, que cuiden sus acciones, que cuiden sus actos. Que no sean arrebatados, impetuosos, implacables. Que cuiden sus pensamientos. Que no se precipiten en la toma de decisiones. Que tengan temor a Dios, de no airarse. Que perdonen, que no se arrebaten, que no tomen decisiones precipitadas, que no sean implacables, que no sean impetuosos. Y todo eso lo van a obtener ustedes porque van a aprender a tener temor a Dios. Y todo ese día anduve llevando palabra por varias iglesias. Y como eso de las 7 era verano, quería tomar agua, tenía mucha sed, no había comido nada ni bebido un trago de agua. Y traía una camioneta muy buena, prestada, casi nueva. Estaba mi esposa y estaba mi hijo. Y me cansé de todo eso y le dije a Dios: Señor, ya basta, ya no quiero nada y muere. Tengo puras luchas, tengo puras broncas. Me tengo que cuidar del diablo que no me haga caer. Me tengo que cuidar de ti, de no pecar. Me atacan de adentro y me atacan de afuera. Ya no quiero más. Esto se acabó, ya no más. Ahí estaba un Jonás hablando con Dios. Y ahí en la camioneta me recargué en el volante. Le dije: esto se acabó. Estoy cansado, Dios. Estoy harto. Puras luchas, puras pruebas, puras broncas. Me atacan de aquí, me atacan de allá y que no soporto. Y Dios me confrontó y me dijo: ok, ¿sabes qué, siervo? Toma una decisión. O sigues adelante llevando mi palabra como hasta ahora lo estás haciendo, o levanto otro en tu lugar que lo haga. Lo pensé por unos segundos y dije yo, como que Dios me decía: ándale pues, estás muy entrón conmigo, vamos a darle, estás muy valiente, vamos a darle. O continúa llevando mi palabra como hasta ahora lo estás haciendo, o levanto otro en tu lugar. Me puse en balanza y dije yo: no, Señor, ¿qué voy a hacer? Si un día enfermo, ¿a quién le voy a pedir que me sane y que tenga misericordia de mí si tú eres mi sanador? Si tengo un problema, ¿a quién le voy a pedir que me ayude si tú eres mi ayudador? Si estoy triste, ¿quién me va a consolar? Perdóname, Señor. Y vamos a seguir adelante. Y así estaba Jonás. En Nínive mataban a los profetas. Cuenta una historia que les quitaban la piel, los embarraban de cal y los arrastraban por la ciudad. Jonás dijo: no, pues a mí me va a pasar eso. Y entonces Jonás iba en ese barco, se embarcó a Tarsis, y que Dios lo tuvo que regresar para que hiciera su voluntad, provocando una gran tempestad, y que fue descubierto por los marineros que le decían: dinos quién eres, qué oficio tienes, de dónde vienes,
¿Cuál es tu tierra? Declara por qué nos ha sobrevenido esto. Cuando tú no tienes temor a Dios ni haces la voluntad de Dios, Dios levanta tempestades en tu persona, en tu matrimonio y en tu vida. ¿Para qué? Para hablarte, para llamarte la atención. Cuando no obedeces a Dios, cuando eres un terco, un testarudo, un cabezón, un desobediente, Dios levanta tempestades en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia y en tus finanzas y en tu trabajo. ¿Por qué así de repente Dios parece tan duro? Para llamarte la atención, porque no haces caso. Y le preguntaban a Jonás: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Decláranos por qué nos ha sobrevenido esto. Él les mintió y les dijo: soy hebreo y temo a Jehová de los cielos. ¿Tenía Jonás temor a Dios? ¿Tenía Jonás temor a Dios? No tenía temor a Dios, porque si hubiera tenido temor a Dios, lo estuviera obedeciendo. Pero como no tenía temor a Dios, lo desobedeció. Tenemos que aprender a tener temor a Dios y a ponerlo a Él en primer lugar. Estaba mintiéndoles. Él dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Les mintió. Les dijo: temo a Jehová. No es cierto. Si realmente hubiera temido a Dios, le hubiera obedecido, pero y por no tener temor al Señor se enfrentó a una situación mucho más difícil. Todo por no temer a Dios. Si tú no aprendes a tener temor a Dios, te vas a meter en problemas y en situaciones mucho más difíciles. Mejor humildito y obedeciendo al Señor. Y todos los problemas que estaban sucediendo en ese barco, con el riesgo de que se perdieran las vidas, ya habían echado al mar todos los enseres con el fin de aligerarla. Temían que la barca se partiera y Jonás dormido. No puedes ponerte a dormir cuando tienes un problemón tan difícil o situaciones tan adversas en tu familia. Hay hombres y mujeres que tienen problemas muy fuertes, muy serios en su persona, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, pero se abandonan, se enajenan, se aletargan, se duermen. ¿Cómo puedes tú echarte a dormir, aletargarte? ¿Cómo puedes tú enajenarte cuando tienes un problema en tu persona? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Cómo puedes aletargarte, enajenarte, distraerte cuando tienes un problemón de tal magnitud? Que las cosas te están saliendo mal, que no te están funcionando. ¿Cómo te puedes distraer y quedarte en la casa los miércoles o los jueves que hay culto aquí? Tienes la broncota ahí, tienes el problemón, y ahí en tu casa el jueves, ay, que lo alaben, ay, que lo adoren, voy a ver la novela, voy a ver el fútbol. Y tu problema sin resolver, tu hijo en las drogas, peleas con tu esposa, con tu esposo, y tú dormido cuando tienes un problema de tal magnitud. Si es tiempo de clamar, es tiempo de gemir, ayúdame, ten misericordia. Cuando Jonás les contó quién y de dónde era, porque cada uno clamaba a su Dios, obvio, no cualquiera responde como nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y los que no conocían a Jehová ni le tenían temor porque no lo conocían, empezaron a invocarlo diciéndole. Tú imagínate, los que invocaban a la guadalupana por decir un Dios, los que invocaban a Asterot,
los que invocaban a Baal, los que invocaban a Diana, a los dioses de aquellos lugares en aquellos tiempos, que son algunos de los mismos que hay en México, pero con otros nombres, que no tenían temor a Dios, pero tenían temor a sus dioses. El que debería tener temor a Dios, Jonás, no lo tenía. Y aquellos hombres, cuando se dieron cuenta que Jonás servía al Dios creador, al Dios del cielo, ellos empezaron a tener temor a Dios en vez de Jonás. Imagínate. Dice, los que no conocían a Jehová ni le tenían temor porque no lo conocían, empezaron a invocarlo diciéndole al Señor. Fíjate, la invocación que debería haber hecho Jonás, la empezaron a decir los idólatras. Los que no tenían temor a Dios empezaron a tener temor a Dios en vez de Jonás. Y decían, no permitas que perezcamos por la vida de este hombre. Y ellos sí tuvieron temor a Dios y hasta se convirtieron a Dios, le hicieron promesas y le presentaron sacrificios. Cuando se comprende la santidad de Dios, es decir, su separación del pecado y su constante oposición a él, la reacción normal del espíritu humano debe ser tener temor a Dios. Isaías 6, 5, 6, por favor. Dejen tomar un poco de agua. Estamos diciendo que cuando se comprende la santidad de Dios, es decir, su separación del pecado y su constante oposición a él, la reacción normal del espíritu humano debe tener temor a Dios. Isaías 6, 5, 6. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora el 6, por favor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tenía temor, decía, ¿cómo puedo yo ver la gloria de Jehová si soy un hombre que habla mal, que se expresa mal? Cualquiera que, Mateo 17, 1, 6, Mateo 17, 1, 6, cualquiera que ve el esplendor de su gloria, fíjate esto, cualquiera que ve el esplendor de su gloria o ve algunas manifestaciones del poder de Dios, no puede menos que temer. Cuando vieron la transfiguración de Jesús y que su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ellos tuvieron temor a Dios. Salmo 134. Cuando se reciben sus continuas bendiciones, como el perdón de pecados, se le debe de temer y por reconocer todas las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros. Pero dice ahí, 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Nunca te olvides todo lo que Dios te perdonó. Quizás tú te metiste con homosexuales. Quizás tú como mujer te metiste con mujeres. Quizás como mujer abortaste, mataste a un niño. Como mujer abortaste. Quizás vendiste droga. Quizás indujiste o induciste a personas al pecado, a niños o a jóvenes. Quizás violaste niños o niñas. Engañaste a tu esposa, a tu esposo. Quizás
Hiciste muchas aberraciones, muchas perversidades. A veces yo me pongo en ese lugar y digo, Señor, hago un examen personal, hago un juicio personal en la presencia de Dios. Y yo le digo al Señor, ¿cómo pudiste haberme perdonado tanto? ¿Cómo pudiste haberme perdonado tanto? Igual tú, igual tú. Y en base a que te perdonó tantas cosas perversas, denigrantes, quizás embrujaste a alguien, no sé. Todo te lo ha perdonado Dios. Todo. No le debes nada. Porque Jesús pagó por ti. Y en base a la justicia que te dio, es para que le tengas temor a Dios. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? Con todo respeto. 10 y 10 de tolerancia, ¿verdad? Gracias. No se crea. Cuando tu esposo sea el salido, mujer, esposa, no me mires así. Cuando tu esposo sea el salido, que te insultó, te aventó la sopa de fideo porque estaba salada, coqueteó con una mujer o te engañó tu esposo, dile a tu esposo, ten temor a Dios. No me vuelvas a insultar, no me vuelvas a decir una mala palabra. Ten temor a Dios, porque Dios te puede castigar. Cuando tu esposa le digas tú, plánchame la camisa rayada, soy el profeta, plánchame la camisa rayada. Ay, no, estoy muy cansada, plánchala tú. Dile a tu vieja, a tu esposa, ten temor a Dios, amor. Ay, no, ¿cómo te voy a servir ahorita si la casa no es restaurante? Ten temor a Dios, vengo de trabajar, mira, aquí traigo el sobre. Ay, hay avivamiento cuando hay el sobre, ¿verdad? Dígale a su esposa. Yo me acuerdo de un pastor muy amigo mío. Voy a usar nombres falsos, para respetar a los de la historia. Lupe, plánchame la camisa. Ay, no, Pancho, plánchala tú, estoy muy cansada. Qué feo. Estoy un pastor, me agarró de confidente y dice, no, mi esposa no me quiere cocinar, no me quiere planchar, no me quiere lavar. Dile que tenga temor a Dios. Si tu esposo se sale, te insultó, te ofendió, te dio un empujón, dile, no me vuelvas a tocar. A mí se me respeta como yo te respeto a ti. Ten temor a Dios, no me vuelvas a aventar. Yo te perdono, pero no abuses, no seas cargado. Ay, ahí está el plato, le falta sal a la sopa de fideo, la Coca-Cola está caliente, no sirves para nada, vieja inútil, fodonga. Dile, ten temor a Dios, no me insultes. Soy tu compañera, yo te batallo. No me insultes, ten temor a Dios. Necesitamos enseñar a tener temor a Dios. Que tu hijo te desobedece, se rebela, dile que tenga temor a Dios. Y muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Amén. Debemos temer a Dios a causa de su justicia, sabiendo que Dios juzgará a toda la raza humana. Escucha esto. Debemos tener temor a Dios a causa de su justicia, sabiendo que Él un día juzgará a toda la raza humana y que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Vamos a la Biblia. ¿Por qué tenemos que tener temor a Dios?
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Va a ser un juicio inevitable e ineludible. ¿Y con qué le vamos a salir a Dios? ¿Con qué? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahorita con misericordia y verdad Dios está corrigiendo tu vida de pecado si la tienes. Pero te está enseñando que tengas temor a Dios. Temor a Dios para que no robes. Porque hay algunos cristianos que todavía dicen malas palabras. Hay esposas que todavía dicen malas palabras y no salen de la iglesia. Hay esposos que no salen de la iglesia y todavía dicen malas palabras y todavía fuman. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque no han aprendido a tener temor a Dios. Y si no aprendes a tener temor a Dios, te va a pasar el sueño que tuve. Por no tener temor a Dios, vas a estar en esa fila de los que se apartan, se alejan y luego caen. Y Dios te está enseñando a tener temor a Dios para que nunca estés en esa fila de la gente que cae, de la gente que se pierde. ¿Me estoy explicando? Bueno, que bola de desnutridos. Amén. Amén. No me desanimen, después vengo desanimado y amén. Amén. A ver. ¿Verdad? Si sí comieron menudo en la mañana y barbacoa. Son ovejas, son ovejas. Déjeme aterrizo ya pronto. Debemos tener temor a Dios debemos tener temor a Dios para no hacernos incrédulos, hermanos. Debemos tener temor a Dios para no hacernos incrédulos, rebeldes y soberbios. Deuteronomio 17, 12 y 13. Esos textos están bien buenos, pero el tiempo ya viene sobre mí. Deuteronomio 17, 12 y 13. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Quitarás el mal de en medio de Israel. El 13. Y todo el pueblo oirá y ¿qué? Temerá y no se ensoberbecerá. El tener temor a Dios es para que no te creas un sacalepunta, para que no te creas más fregón que otros, que guardes equilibrio y humildad, que no te creas tú más santo que otros. Para eso es el temor a Dios. Debemos tener temor a Dios por su omnisciencia, que todos lo saben. Termino con esto por el tiempo. Pero Dios ya habló lo que tenía que hablar. Yo quiero que hagamos una oración. Y Dios, el Espíritu Santo, quiere que a partir de hoy aprendas a tener temor a Dios. Si tú tienes temor a Dios, el próximo jueves de culto vas a luchar, vas a pelear por estar aquí. Si tienes temor a Dios, vas a poner a Dios en primer lugar. Vas a cuidar tu boca, tu lengua. Vas a cuidar tus acciones. ¿Quieres orar parado o sentado? ¿Cómo quieres? Como tú quieras. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que repitas conmigo. Que yo oiga, por favor. Sin correr, repite conmigo. Señor, muchas gracias. Hoy has hablado a mi corazón. Hoy me has enseñado a tener temor a ti.
Cuidaré mi lengua y mis labios. Cuidaré mi mente y mis acciones. Cuidaré mis actitudes. Yo no quiero ser de esas personas, repítelo. No quiero ser de esas personas como el sueño que tuvo el profeta. Querían ser buenos creyentes. Querían ser buenos seguidores. Pero no sabían cómo. Querían ser santos. Querían ser obedientes. Querían ser fieles. Pero no sabían cómo. Y el temor me va a ayudar siempre a no pecar, a no desobedecer. Cuidaré mi vida, cuidaré mi corazón. Ayúdame, Espíritu Santo. Si tú no me ayudas, Espíritu Santo, yo no lo puedo lograr. Si tú no me ayudas, Espíritu Santo, nada puedo hacer sin ti, Espíritu Santo. Por Jesús, por piedad, ayúdame a terminar mi carrera haciéndote fiel. Que sea un hombre, un esposo, un hijo que tenga temor a Dios para respetar a mis padres. Que tenga temor a Dios para respetar a mi madre, a mi padre. Que tenga temor a Dios, que tenga temor a Dios para respetar a mis hijos. Que tenga temor a Dios para respetar a mi esposa. Que tenga temor a Dios para respetar a mi esposa. Que las mujeres tengan temor a Dios para respetar a su esposo. No quiero estar en esa fila de los que se apartan. No quiero ser parte de las estadísticas del diablo. No quiero ser parte de esas estadísticas del diablo. De la gente que se aleja, que encuentran tropiezo, que desertan, que se rebelan, que toman decisiones en la carne, que toman decisiones influenciados por el diablo. No quiero ser de esa gente que está en esa fila. Y por no ser enseñados, por no ser instruidos, se caen al abismo, tropiezan. Cámbiame, Señor, en esta tarde, cámbiame. Regenérame más, transfórmame más, renuévame más. En el nombre de Jesús. Repita conmigo: te seré fiel. Te seré fiel. Ayúdame. Repítalo: ayúdame a tener temor a ti. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, estoy consciente de lo que me has enseñado. Viniste a hablarme. El temor a Dios me va a cambiar, me va a apartar del mal. El temor a Dios me va a hacer santo y me va a hacer obediente. Muchas gracias. Hoy cambio de vida por el temor a Dios. Cuidaré mi vida, cuidaré mis acciones, cuidaré mi boca, mi lengua. Muchas gracias porque tú lo vas a hacer en mí, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. A ti que vives y reinas por los siglos, sea toda la gloria.